Vamos a calcular el área y el volumen de este cuerpo geométrico. A ver, si vemos, la parte de arriba es un cono. Esto mide 6 metros, luego la mitad será 3, que es el radio del cono, 3. Si esto de aquí a aquí mide 10, si le quito la parte del cilindro, le quito estos 5, o sea, esta parte de aquí va a ser 10 menos 5, va a ser 5. O sea, la altura del cono es 5. Tendría que calcular la generatriz. G es la generatriz del cono, generatriz. Vale, entonces, ¿cómo lo hemos calculado? Todo esto mide 10. Si a 10 le quito 5, me queda justo lo que mide la altura del cono. Entonces, ahora la parte de aquí, esta parte de aquí es un cilindro. Un cilindro donde la base es una circunferencia de radio 3. Y la altura me la dan y mide 5. Y luego en la parte de abajo tengo media esfera de radio 3. Entonces, si queremos calcular la superficie total, pues tenemos que hacer la superficie del cono más la del cilindro más la media esfera. Cuando hacemos la superficie del cono es la superficie lateral, la base no la vamos a tener en cuenta, porque aquí solamente es lo que es la parte, estamos haciendo lo que es solamente la parte lateral. Entonces, ¿cuál es el área lateral de un cono? El área lateral de un cono, por definición, es igual al perímetro de la base, que es 2πr, por la generatriz. Y todo esto partido por 2. O sea, área lateral de un cono es perímetro de la base, y no es por la altura, es por la generatriz, porque estamos viendo de forma, es el área lateral. Entonces, este 2 se va con este 2 y lo que tenemos que calcular es la generatriz. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar Pitágoras. Es decir, aquí tenemos esto, 5, 3 y la generatriz. Teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto cuadrado más el otro cateto cuadrado. Esto es igual, si hacemos cálculos, la generatriz es igual a más menos, esto es 25 más 3 al cuadrado, 9, 25 más 9, 34. Luego la generatriz es, siempre que tengo algo al cuadrado, hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero como estamos hablando de generatriz, que es una medida, nos quedamos con lo positivo. Entonces, me quedo solo con lo positivo, y esto queda... A ver, vamos a hacer la raíz de 34. Cogemos la calculadora, raíz de 34 es igual a 5,83. 5,83 metros. Es una longitud. Entonces aquí, ¿cuál es el área lateral de cono? Pi, el radio que es 3 y por 5,83 que es la generatriz. Vamos a calcular el área del cilindro. El área lateral del cilindro, área lateral del cilindro, por definición, ¿a qué es igual? Es el perímetro de la base, perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base en un cilindro es una circunferencia. Luego, ¿el perímetro qué es? Es 2πr. Luego es 2pi. El radio del cilindro es 3. Y la altura que es 5. Y esto es lo que nos quiere. Y son área, pues es
metros cuadrados. Aquí área lateral de cono, metros cuadrados. Y por último, faltaría el área de media, el área lateral de media esfera, que es igual a 4pi r cuadrado, sería el de la esfera entera, partido por 2. O sea, sería 2pi, el radio es 3 al cuadrado, metros cuadrados. Si yo quiero calcular el área total o la superficie, pues lo que tengo que hacer es sumar el área lateral de la media esfera, luego el área lateral del cilindro y por último el área lateral del cono. Y esto que nos queda, sumando todo esto, hacemos los cálculos con la calculadora y, si no me he equivocado, son 205,74 metros cuadrados, área total. Entonces, solamente hemos tenido en cuenta lo que es el área lateral y el área lateral. No estamos teniendo en cuenta ninguna base. Ahora me piden el volumen, pues tendré que calcular el volumen de un cono. El volumen del cono, ¿a qué es igual? Es el área de la superficie, superficie por la altura partido por 3. La superficie de un cono es una circunferencia de radio, en este caso era 3, ¿no? Vamos, el radio era 3. Luego, área superficie, área de la circunferencia, pi r al cuadrado. La altura nos la dan y medía la altura del cono. Hemos visto que era 5. Partido por 3. Este es el volumen del cono. Voy a calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es área de la base. Ahí cuando signo volumen del cono, área superficie realmente es área de la base. Perdona, es área de la base por la altura. El área de la base en un cilindro es la circunferencia. Luego es la circunferencia pi r cuadrado por la altura. Pi, el radio era 3 al cuadrado. Y la altura del cilindro era 5. Entonces aquí tenemos, el cilindro tenía de altura 5, el cono también de altura 5. Y ahora vamos a ver el volumen de media esfera. El volumen de una esfera es 4/3 pi r al cubo. Como es media, dividimos por 2. Entonces teníamos que hacer 4/3 por pi. El radio era 3 al cubo partido por 2. Estos son metros cúbicos y metros cúbicos. Y cuando quiero calcular el volumen, pues el volumen total, tendré que coger el volumen del cono más el total, más el volumen del cilindro, más la de la media esfera. Y si sumamos todo esto, queda 207,35 centímetros cúbicos. Esto más que nada es un problema para repasar lo que son las fórmulas de áreas y volumen, porque aparece el cono, aparece el cilindro y aparece la esfera. Es un poco un ejercicio de repaso.